Exaltado en los cielos, de llenas de bondad, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Bienvenidos, hermanos. Muy buenos días. Que el Señor les bendiga esta mañana. ¿Cuántos están agradecidos por la bondad del Señor? Voy a pedir favor a los niños que puedan ir a la clase. Y los adolescentes creo que se quedan con nosotros, no suben. No suben. Adolescentes no. Los niños sí. Hermano, es un placer estar esta mañana aquí. Creo que es una bendición que Dios nos ha dado la vida. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? La semana pasada, Astedien y yo, a través del Ministerio en Contacto del doctor Stanley, nosotros visitamos a Venezuela, viernes, sábado y domingo. Era hasta el viernes, hasta el sábado, pero por el tema de vuelo nos tocó venirnos el lunes. Entonces estuvimos viernes, sábado, domingo, 3 días. La verdad que es un país muy bonito, es un país muy rico. Nosotros estábamos en la zona oriental del país, que es una zona petrolera, pero no todos trabajan en la refinería, en petróleo, no todos. La iglesia es una iglesia que tiene la esperanza y la confianza en el Señor. Nos reunimos ahí con 60 pastores de diferentes partes del país, algunos a 34, 36 horas de viaje para ir a ese evento. Y durante esos 2 días fueron días de compartir, pero también nos vinimos cargados por la manera como ellos viven. Las situaciones económicas no son fáciles, ustedes saben que están bloqueados y tantas cosas que hay. Pero lo que nos han pedido es que oremos porque se le avecinan nuevas elecciones. Y Dios, que es soberano, sabe qué es lo que ha de acontecer en ese país, como aquí también. Así que el motivo es orar. Visité a un pastor, de pronto, no sé si más adelante les muestre la foto, se llama Aurelio. Dios me libre, le dio un cáncer en su ojo derecho. Toda esta parte de su cara, de este hueso, no lo tiene. Así que yo no quería ni verlo. Y nos invitaron para ir a orar por él. Él había estado aquí en Colombia, en Amagá, y a Astedien lo conocía. Y hermano, es una situación difícil. La salud es costosa. Y se ha gastado $30,000 en esa operación. Y todavía lo siguen operando. Entonces, ¿cuál es el motivo? Por ahora oremos por él, Pastor Aurelio. ¿Cuántos vamos a orar por ese hombre? Amén. Orar, hermano, cuando se acuerde, ore. Es nuestro hermano en Cristo. Tal vez más adelante, cuando podamos enviarle una ofrenda, podamos enviarle, aunque el peso colombiano no es que valga mucho allá, pero lo importante es el detalle de apoyarlo a él. Así que vamos a orar por eso. Esta mañana yo quiero invitarles que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a Filemón, y vamos a leer toda esta carta. Realmente es una carta agradable, de mucho ánimo, y el tema que esta carta nos habla es acerca del perdón y la restauración, pero especialmente el perdón. Creo que es posible perdonar. ¿Cuántos creen que es posible perdonar, hermano? No es fácil perdonar, pero es posible. Y es lo que, más que posible, es lo que el Señor nos demanda, ¿verdad? Mi propósito en esta mañana es animarle a usted a que decidas, o al menos lo empieces a considerar, el poder extenderle perdón a aquellas personas que te han defraudado. Pregunto, ¿usted alguna vez se ha sentido defraudado o defraudada por alguien? Puede ser por un hijo, por un familiar, bueno, un hijo es un familiar, pero por un empleo, por yo no sé, por cualquier otra persona.
el poder extender el perdón a aquellas personas que te han defraudado, herido y lastimado. Y aún más, si esa persona está aquí sentada o están aquí sentadas y son algunos de tus hermanos en la fe, esta mañana la invitación es a perdonar. Mire al que está a su lado, si tal vez ha sido esa persona que le ha ofendido en algo, ¿verdad? Si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Diga conmigo eso: si no perdono, Dios tampoco me perdona. Yo quiero que me permitan leer y ustedes van a escuchar, porque quiero leer en esta Biblia, que creo que ahí no la tienen. Es Diario Vivir, se llama. Y puede ser que tal vez en la traducción de lenguaje actual la proyecte, porque es casi parecido. Pero permítanme, yo leo aquí rápidamente para ustedes. Permítanme, yo leo aquí. Versículo 1. Saludos de Pablo. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y en la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Verso 7. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón, me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestre bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta, y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras retenerlo o tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo. ¿Es qué? Es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí.
Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor. Por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido. Y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saluda Marcos, Aristarco, Demas, ¿y qué más? Y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Esta es una carta denominada Carta de la Prisión, porque Pablo las escribió desde la cárcel. La de Efesios, Filipenses y Colosenses. Aunque no hay certeza con respecto a la ciudad en la cual estaba preso, es muy probable que haya sido en Roma. Ustedes saben que Pablo fue llevado a Roma porque él pidió o apeló ir al César. Y esta carta se escribe más o menos entre el año 60 y 62 después de Cristo. La carta del apóstol Pablo a Filemón nos introduce en una de las historias más fascinantes que podemos encontrar acerca del perdón y la restauración entre dos personas enemistadas por el pecado. Y hoy más que nunca en nuestra sociedad necesitamos perdón y reconciliación o restauración. Hoy más que nunca en medio de sociedades enemistadas, matrimonios y familias llenas de pleito, y entre hermanos creyentes también parece que se mordieran los unos a los otros, a veces ni se miran. Es que la enseñanza de esta carta es tan necesaria para cada uno de nosotros. Mi oración es que podamos perdonarnos y mirarnos a los ojos. Quisiera por un momento pintarle un cuadro a usted esta mañana. Y quiero que esté atento a lo que voy a mencionar. Suponga que usted un domingo que viene a la iglesia, como hoy, está aquí sentado. Sentado aquí en el culto en la mañana del domingo. Y de repente, en el tiempo de la predicación, yo anuncio que tenemos a un invitado especial que tiene algo muy importante que decirte o que decirnos. Y cuando usted mira quién es la persona que pasa aquí al frente, que yo he invitado porque tiene algo importante que decirnos, cuando miras quién es, te das cuenta que es esa persona que te ha dañado y ha defraudado en tu vida. ¿Se puede imaginar? ¿Qué pasaría por su cabeza? ¿Qué piensa usted? ¿Te das cuenta que esa persona es la que me ha hecho daño, que me ha defraudado en la vida, que las heridas que tengo me las provocó, resentimiento, enojo, y ahora está aquí delante de nosotros, puesto de pie, y desea, y delante de toda la congregación, y él dice: quiero dirigir estas palabras a cada uno de ustedes. Y ahora, aquí él, estando al frente, expresa su arrepentimiento
y ha venido para pedirle perdón a usted en esta mañana. Por ejemplo, él pudiera decir: yo he ofendido a Giovanni González, le hice daño, le abofeté, le hice esto y esto. Giovanni González, he venido para pedirte perdón. Jorge Martínez, estoy aquí porque tú muy bien me conoces y yo te he ofendido. Te ruego por favor que me perdones. ¿Qué haría usted? O tal vez es tu esposo que se coloca aquí en pie y te dice: amor, perdóname todo el daño que te he hecho en tu vida, te he deshonrado. ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Le perdonaría a usted? Algo similar es lo que está ocurriendo en los versículos que hemos leído. Tengo un amigo que se llama Oscar. Nació en La Guajira. Cuando tenía cierta edad, era un niño. Un hombre llegó para acabar con la vida de sus padres. Cuando él vio que aquel hombre apuntó con una pistola a su papá, él salió corriendo y se escondió en un arbusto. Y ahí observó cómo acribillaba a su papá. Pero él quedó con esa imagen grabada. Él sabía quién era el hombre. Tal vez por su mente pasó venganza, resentimiento, pero mi amigo conoció a Jesús. Y es predicador del evangelio y predica en un lugar y otro, en ciudades, en países. Pero una noche estaba predicando en cierto lugar, cuando de pronto ve a la distancia aquel hombre que había acribillado a su papá cuando él era un niño. No se le había borrado la imagen de su cabeza. Cuando él hizo el llamado a aceptar a Cristo, aquel hombre pasó al frente para decir: yo reconozco al Señor Jesucristo. ¿Usted sabe lo duro para la vida de uno eso? Y mi amigo le extendió la mano, él le pidió perdón, pudo reconocerlo. Eso no es fácil. Solo cuando uno tiene a Cristo en el corazón, todas las barreras caen de nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? Hermano, esta carta está escrita a un hombre que se llamaba ¿cómo? Filemón. Es una carta personal, pero hay algo interesante. Debía leerse en la congregación. Tal vez Pablo tendría algún propósito con eso. Pablo envía de regreso a su amo, aquel esclavo que lo había defraudado. En primer lugar, aquí hay un llamado a perdonar. Y quiero ponerles en contexto. Filemón era un hombre al cual Pablo tal vez le había predicado, tal vez le había presentado el evangelio y conoció del Señor. Filemón era un hombre adinerado, rico, pudiente, pero era un hombre piadoso, un cristiano real, y Pablo lo sabía. Él lo conocía, era su amigo. Pero aquí al inicio de la carta, en los primeros versículos, habla también de una hermana creyente llamada Apia. Qué hermoso nombre, Apia. Pero no solamente Apia, sino también, ¿qué otro hermano? ¿Cómo se llamaba? Arquipo. Eran hermanos en la fe que eran de una iglesia en Colosa. Así que están ahí, y él era un hombre pudiente, tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Pero Onésimo le había hecho algo a él, lo había defraudado. No se sabe a ciencia cierta si tal vez fue con dinero o algo, pero el esclavo se fue, un esclavo fugitivo.
Pablo no conocía a Onésimo y tiene un encuentro con él en las prisiones. Y ahora lo que Pablo hace es interceder por el esclavo. Así que este hombre iba a la iglesia de Colosa, la iglesia de los colosenses. De hecho, la iglesia de Colosa se reunía en la casa de Filemón. Los creyentes iban a la casa de este hombre, Filemón. La iglesia de Colosa era una iglesia pequeña que se reunía en esa casa, pero para Dios eso es importante. Filemón tenía el esclavo llamado Onésimo. Algo importante de aclarar es que el concepto de esclavo en la Biblia es muy diferente del concepto moderno de la esclavitud. El esclavo en términos bíblicos era un sirviente que en muchos casos llegaba a ser adoptado por el dueño de la casa. Así que este hombre era un esclavo, Onésimo. En el siglo I, el esclavo que era capturado tras haberse evadido podía esperar una brutal flagelación y tal vez ser marcado con un hierro como de propiedad, un hierro candente, vendido para trabajar en una granja o serlo para dejarse la vida en las minas. Iban a las minas también. En otras opciones legales era la crucifixión para un esclavo. En otras palabras, materilelo para el esclavo. La misma muerte, ¿verdad? Y lo otro, podían obligársele a llevar un collar de hierro grabado con el nombre y dirección del propietario. El perdón no era la norma del mundo de Filemón, pero es un requisito fundamental en la Biblia. Así que, en primer lugar, aquí encontramos un llamado a perdonar. Hermano, Pablo esperaba que Filemón perdonara. Como Filemón conocía del perdón de Dios, él también debía perdonar a su esclavo. Los cristianos no pueden ser personas contenciosas y rencorosas. El amor no se resiente, sino que se cree y se espera. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Todos pueden abrir su Biblia allí en la traducción que tengas y vamos a leerlo juntos. Pablo aquí en Colosenses 3, 12 y 14 deja claro algo. Dice a sus receptores que los escogidos de Dios han de vestirse de compasión, de bondad, de humildad, de benevolencia, de paciencia y ser perdonadores. Así como hemos recibido el perdón del Señor, nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden. Padre, perdónanos, dice el Padre nuestro. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el Padre nuestro? Padre, perdónanos como nosotros también perdonamos a quienes. Lean conmigo ese texto. Soportando, lean. Unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. En la otra traducción, hermano, la carta a Filemón nos deja ver que el evangelio aplicado en la verdad de la vida de una persona tiene poder para llevarla a perdonar. Dios los ama mucho. A usted, el 13, sí. Sean, ¿qué? Tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, ¿qué dice? Perdónense, así como el Señor los ha perdonado. Subraye eso. Y sobre todo, ámense unos a otros,
Porque el amor es el mejor lazo de unión. ¿Qué podemos concluir? ¿O qué podemos sacar de ese texto? ¿Qué es lo que nos enseña ese texto? ¿Ah? ¿Qué es lo que me enseña a mí? ¿Qué es lo que le enseña a usted esta mañana? ¿Qué es lo que le enseña a usted? Diga a alguien en primera persona. A mí me enseña. Me enseña a perdonar. ¿A quiénes le enseña a perdonar? ¿A los que le han hecho bien? ¿A los que le han hecho mal? ¿A los que te han ofendido, te han defraudado? No te han dignificado, no te han honrado. Pablo conoce la verdad de que el Filemón no es un cristiano cualquiera. Lo que oyen en sus prisiones sobre su hermano, él dice: oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor, en el versículo 4 al 7. Y para con todos los santos, por esta razón, no duda en llamarle a hacer lo correcto, por razones del Evangelio. Con referente a un esclavo llamado Onésimo, quien se había escapado de su amo, pero que ahora también es creyente. Ahora, Pablo no está forzando a Filemón a que lo perdone, sino que por ende en Cristo debemos perdonar, y en Cristo deben claudicar las barreras. A este esclavo, Pablo, aún en cadenas, había guiado en la fe a Jesús, y por eso cariñosamente le llama mi hijo. En el versículo 9 y 10, mi hijo Onésimo. Se puede encadenar el mensajero, pero nunca el mensaje del Evangelio. Pablo estaba encadenado, pero el mensaje del Evangelio es transformador. Así que a esta altura podemos ver que el Evangelio invita a perdonar cualquier ofensa. Pastor, ¿pero qué me hizo? ¿Sabe? Es que a veces nuestro orgullo ha sido afectado. Y cuando nuestro orgullo es afectado, entonces nosotros nos resistimos a perdonar. Y Pablo le dice: así que si me tienes por compañero, en el versículo 17, que creo que este es el clímax de este pasaje. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Ahora él le dice: mira, en el pasado este hombre fue inútil para ti. Este hombre te defraudó. No se sabe qué fue, tal vez le robó, yo qué sé. Pero ahora en Cristo, este hombre es útil para ti y para mí. Así que recíbelo, ya no como un esclavo, sino como ¿qué? Ya no como un esclavo, sino recíbelo como un hermano en la fe. Ahora Onésimo es un esclavo de Cristo que debe ser recibido por su hermano Filemón, porque en Cristo estamos de igual a igual. Aquí hay un llamado a restaurar. Y usted puede leer este pasaje del versículo 11 al 20. Lo que Pablo le solicita a Filemón era difícil. Es difícil sin la gracia de Dios. En los verdaderos creyentes, eso, sin la gracia de Dios, es difícil. Pero en los verdaderos creyentes, solo necesitamos reconocer que nosotros hemos sido perdonados. Pero Dios nos ha perdonado. Y si Dios me ha perdonado a mí, ¿quién soy para no perdonar a los demás? Así que la solicitud no era fácil. No solo por lo hecho por el esclavo, sino también por las leyes romanas y además por la presión de la cultura que esperaba que el amo aplicara las sanciones necesarias. A veces he escuchado a parejas que dicen: no te perdono, ni en esta vida, ni en la otra. Imagínese usted, se van a ir al infierno los dos y todavía no se perdonan. Pablo dice: antes Onésimo no era útil porque estaba sin Cristo, pero ahora que está en Cristo,
se ha convertido verdaderamente en un hombre útil. El esclavo de Filemón regresa como esclavo de Cristo después de encontrar su verdadera identidad. Filemón ha perdido a un esclavo por un breve tiempo, por un periodo de tiempo, pero al fin le va a recibir para siempre como un hermano en la fe. Como un hermano en la fe. Ahora, hermanos, a estas alturas podemos ver que el Evangelio perdona y restaura. Lo que Pablo solicita a Filemón es difícil, pero recíbele, mi hermano. ¿Eres capaz de recibir a aquella persona que te ha ofendido a ti, que te ha causado daño? Y en el versículo 20, miren por un momento el versículo 20 en sus Biblias. Miren lo que dice. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor, por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Verso 21. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Otra cosa, por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Pablo iba a ponerse de camino. Pero ahora, la pregunta mía es, ¿por qué Pablo le está pidiendo este favor? Uno, porque ama, porque él conoce a Filemón. Pero la otra cosa que hay aquí es que esta carta, díganme quiénes la llevaban. ¿Con quién envió Pablo esta carta? Con un creyente de Colosas que se llamaba Aristarco, y con Onésimo. En otras palabras, Onésimo llevaba tal vez su propia sentencia, pero llevaba un ruego aquí de parte de Pablo. Pablo tenía un corazón amoroso, y escuchar leer esta carta, no digo que un domingo, el día de reunión de los creyentes en la iglesia de Colosas, que toda la iglesia supiera la petición de Pablo a Filemón, yo creo que eso también tenía alguna intencionalidad. Y una de las intencionalidades es, ay, ahora ¿cómo hago? ¿Lo perdono o no lo perdono? Pero es que estoy ante una congregación, que soy un pastor, yo pastoreo esta congregación, apoyo esta iglesia que está aquí en mi casa. ¿Cómo no perdonarle? No por las circunstancias, perdonarle por lo que Cristo Jesús había hecho en su vida. Versículo 21 al 25 nos habla de la eficacia del Evangelio. Es interesante notar que Pablo confiaba tanto en la eficacia del Evangelio. Él confía plenamente en la obediencia de Filemón, pero además que lo haría en grande manera. ¿Cómo suenan tan retadoras estas palabras del versículo 21? Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esta carta? Primero, Pablo nos muestra que el perdón es un acto de intercesión. Así como Pablo intercede por Onésimo, nosotros estamos llamados a interceder por aquellos que nos han hecho daño. Porque a veces, cuando viene a nuestra memoria quien nos hizo daño, ni lo queremos ver. Nunca queremos encontrarnos con ellos. Y a veces tenemos una falsa espiritualidad. Yo recuerdo que en la iglesia donde conocí al Señor,
no sé, había una actividad pública, como una campaña evangelística, y el pastor de esa iglesia, no entiendo por qué me dijo a mí, hermano Nicolás, yo creo que era como para engancharme. Me dijo, hermano Nicolás, va a venir una actividad pública y yo quiero que seas tú el que inscribas a los que van a cantar durante todas estas noches. Yo no sabía ni sé mucho de canciones ni nada de esas cosas, pero tú vas a inscribirme a los que van a cantar. Y había un vecino que yo tenía que pasaba de discoteca en discoteca borracho. Iba a la iglesia y un día se me acercó una noche antes y me dijo, Nicolás, anótame para cantar. Y yo dije, aquí tú no me cantas. ¿Y por qué no voy a cantar? Porque eres un sinvergüenza. Porque andas de discoteca en discoteca borracho, peleando con tus padres. Aquí no cantas. Y se me encrespó y me dijo, ¿y por qué no me vas a dejar cantar? Y se enojó conmigo. Y yo también. De tal manera que cuando yo veía que él entraba a la iglesia, yo cerraba un ojo y con el otro lo estaba viendo, y entonces levantaba los brazos como para que la gente dijera o creyera que yo era muy espiritual. Y cuando venía por aquí, yo me iba por acá. Pero un día, en una reunión de jóvenes, el pastor de jóvenes que había en esa iglesia dijo, hoy vamos a orar. Y ahí iba todo bien. Pero imagínense, dijo, ahora vamos a orar en pareja. Padre de la gloria. Díganme con quién me tocó. Creo que a veces el Señor nos empuja. O obedeces, obedeces. Y ahí estamos y que vamos a orar nosotros. Y yo me quedé mirándolo. Y no tuve otra opción. Dios me apretó del cuello ese día. Perdóname. Debí perdonar. Bueno, lo perdoné. Y dije, perdóname, hermano. Perdóname. Sí, pero no me dejaste cantar. Perdóname. Y fue uno de los mejores amigos. No sé qué pasó con él. Yo no he vuelto a saber de él. Pero le digo que Dios permite esas circunstancias. Hermano, esto significa tomar la iniciativa para facilitar la reconciliación. En segundo lugar, el perdón es un reconocimiento de nuestra propia deuda. Pablo le recuerda a Filemón que él también tiene una deuda espiritual con Pablo. Tal vez quien le introdujo a Cristo. De la misma manera, todos nosotros tenemos deuda con aquellos que nos han dado algo invaluable, especialmente en el ámbito espiritual. Reconocer nuestras propias deudas nos hace más dispuestos a perdonar. Reconocer que todos nosotros somos pecadores y que necesitamos de la gracia y la misericordia del Dios del cielo. ¿Cuántos creen que necesitamos diariamente de la gracia? Mira el que está a su lado y diga, tú necesitas de la gracia y la misericordia de Dios. En tercer lugar, el perdón es un acto de amor sacrificial. Pablo está dispuesto a asumir la deuda de Onésimo, algo que no tenía obligación de hacer. En nuestras propias vidas, el perdón verdadero a menudo requiere que sumamos un costo personal, emocional, relacional e incluso financiero. Ayer me reía porque estuve en la iglesia de Amagá en un retiro con los hombres a las 3 de la tarde. Y en una finca, y el dueño de la finca es cristiano. Y él dijo, pastor, si supiera lo que pasó. Un nieto me puso a mí de fiador y me dijo, abuelito, fírmame aquí. Y él le firmó. Y los primeros meses iba bien. El nieto montó un negocio, pero después lo llamaron de la cooperativa que prestó el dinero. Señor, le vamos a embargar aquí a usted su pensión. ¿Cómo? Sí, se la vamos a embargar porque usted debe 12 millones de pesos. El nieto, la carta que él firmó era una carta, no era el nieto el que iba a hacer el préstamo, era a nombre de él. Y él un poco cegato, rum, rum, pum. ¿Ah?
Y yo le dije, ¿y tu nieto viene por aquí? Sí. ¿Tú le hablas a él? Sí. ¿Tú le volverías a prestar? Sí. Y a cualquiera de ustedes puedo prestarle dinero. Yo dije, téngame de quinto, el martes ven. Él me dijo, pastor, ¿qué gano yo con estar resentido y enojado con mi nieto? Porque es el único que vive con mi hija. Él es un buen muchacho, un estudiante, hace una carrera, es un muchacho brillante. Le fue mal, me defraudó con dinero, yo asumí la deuda. A veces nos toca asumir consecuencias. El hermano Fernando un día me dijo, pastor, ¿ya tiene nieto? Y yo dije, sí señor, muy orgulloso. Me dijo, pastor, ahora es cuando lo van a atracar. En el buen sentido en el buen sentido de la palabra. No porque sean ladrones, no, sino porque le roban el corazón. El perdón es esencial para toda la iglesia. La carta de Filemón no solo trata sobre la relación entre personas, tiene implicaciones para toda la iglesia, y es como Dios a través de esa carta nos enseña a perdonar. El perdón es un reflejo del carácter de Dios. Al perdonar, imitamos el amor, la misericordia y la gracia de Dios hacia nosotros. Esto es fundamental en la vida cristiana. Ahora, si el Señor llevó todas nuestras cargas y perdonó todos nuestros pecados, ¿quiénes somos? Para nosotros, no perdonar.